Senador Neder, tiene la palabra. No se escucha. No se escucha, señor presidente. A ver ahora, ¿me escucha? Senador Neder, ¿me escucha? Hola. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Supongo que debe haber sido a mí el que me da la palabra, presidente, porque la verdad no lo escucho. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Mire, presidente, evidentemente estamos tratando un proyecto de ley. Voy a hablar de la OD 2921, que hace que en realidad la ley 2628 del impuesto a la ganancia. La verdad, presidente, que seguramente vamos a redundar en cosas que aquí se han dicho, pero creo que todos, de una manera o de otra, queremos expresar la importancia que tiene este proyecto, que seguramente será ley en el Senado. Y evidentemente que es un proyecto que permitirá aproximadamente 1.200.000 trabajadores y 100.000 jubilados dejar de pagar el tributo a las ganancias. Puntualmente en nuestra provincia, el 80% de los trabajadores que hoy pagan el impuesto van a dejar de pagar. Pero la verdad que antes de tomar los números, que seguramente los vamos a repetir, a mí no me deja de sorprender cuando la oposición en este momento reclama cosas que lamentablemente en esos 4 años de gestión no solo que no la pudieron controlar, sino que terminaron con el 54% de inflación anual, una de las más altas en 28 años en la República Argentina. Y resulta que hoy pareciera ser que nos piden que de un plumazo, ante esta realidad que tenemos, resolvamos las cosas que no pudieron y además la agravaron en los 4 años de gestión que tuvieron. Pero no me voy a referir a ese contexto porque creo que estamos tratando otra cosa, pero sí solamente quería remarcar. Y voy a volver al proyecto de la ley que estamos tratando, porque sin lugar a duda, a partir de hoy, los trabajadores que van a ganar 150.000 pesos brutos dejarán de pagar las ganancias. Por lo tanto, esa cantidad de trabajadores que no van a pagar impuesto en el país bajaron de 2 millones a 730.000. ¿Hay un micrófono abierto? ¿Alguien está hablando o me está interrumpiendo, presidente? ¿Me escucha ahora o no, senador? Sí, lo escucho, por eso, porque hay... No veo ningún micrófono abierto, ninguno. Sigo entonces. Ni mío ni de ningún senador. Adelante. Decía que de 2 millones vamos a bajar a 730.000 los trabajadores que pagan el impuesto, pasando a representar del 26% al 10%. En el caso de los jubilados, el piso se irá de 6 a 8 haberes mínimos. Y además, los jubilados que perciban otros ingresos, como renta o alquileres, también podrán ser beneficiarios de este impuesto, lo cual no es menos importante. Pero además, habrá otros 200.000 trabajadores a los cuales se le verá reducido su carga tributaria mediante deducciones especiales que serán determinadas en un esquema que implementará el Poder Ejecutivo, como ya lo explicara bien quien fuese en su momento el que diera los argumentos de lo que fue el proyecto de ley, que fue el senador Caserio. Por lo tanto, esta medida, que beneficia alrededor de 1,5 millones de personas, con una ley
que a partir de ahora solo el 7% de los trabajadores y trabajadoras registradas quedarán alcanzando con ese tributo. Es un proyecto de gran trascendencia que respeta un amplio universo de beneficiarios. En ese sentido, ahí quiero referirme muy especialmente. El gobierno anterior, el gobierno de Macri, que llegó al gobierno prometiendo de que se iba a eliminar el impuesto a la ganancia, esto que ahora nos están pidiendo que lo hagamos nosotros. Porque evidentemente no solo que no lo pudieron hacer, sino que duplicaron en su gobierno a la gente que pagaba impuestos, fue del 10 al 20%. Es decir, que esto que prometieron en campaña no solamente no cumplieron, entre otras tantas cosas que dijeron, y entre otras tantas mentiras que tampoco cumplieron. Pero quiero dejar aclarado algo. No solo que incumplieron la promesa, sino que la nómina de personas que tributaron ganancias durante esos 4 años se amplió al 80%. Otro de los aspectos centrales de esta ley es que faculta al Poder Ejecutivo para evitar que las actualizaciones de las próximas paritarias, y esto creo que estoy contestando a algunos interrogantes, permitan al gobierno que tome las medidas dentro del marco que esta ley le otorga, que quienes en las próximas paritarias vuelvan, que hoy están excluidos con esta ley, y vuelvan a ser incluidos en el pago del tributo, el gobierno les permita, mediante una adecuación que seguramente en reglamentación lo determinarán, que eso no ocurra. Y esto es muy importante. ¿Qué quiero decir, señor presidente? Que en esta realidad que estamos viviendo, que yo diría que estamos en la segunda pandemia, porque la primera pandemia fue económica y sucedió precisamente en el gobierno anterior, que destrozó el aparato productivo de la República Argentina, de su pequeña y de su mediana industria, y endeudó a la Argentina en un monto sideral, algo que nunca antes había ocurrido en nuestro país, endeudarla a la Argentina en tan corto tiempo con tremenda magnitud de la deuda. Y tenemos esa pandemia que hoy la tenemos que resolver, que bien marcaba el senador Caserio en el tema de resolver el problema de la deuda. Y además tenemos esta pandemia, que es la pandemia de salud mundial, que no solo ha complicado a la economía de la Argentina, sino también ha complicado a las economías mundiales. Hoy el Papa Francisco pedía al Fondo Monetario Internacional y a todas las organizaciones crediticias que vean la manera, de alguna forma, de hacer más liviano, de reducir la deuda, de reducir los intereses a los países en desarrollo, y en este caso como el nuestro, la Argentina. O sea que es un contexto mundial el que está esta pandemia de salud consternando no solamente a nuestro país, sino al mundo. En medio de esa realidad, de la pandemia económica que estamos tratando de ver cómo resolvemos, de la pandemia de salud mundial, este gobierno de Alberto Fernández, de nuestro presidente y de nuestra vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, hacen un esfuerzo fiscal considerable, estimado en 47.000 millones de pesos, para aportar a que los trabajadores y las trabajadoras de la Argentina eliminen esa presión tributaria de sus ingresos, que es cierto que son todavía imposibles de adecuarlos a la realidad económica que hoy tenemos. Pero esta es una norma que conlleva en ese camino y en ese sentido. Por esto, presidente, esta es una ley que es un acto de justicia,
porque significa resarcir a un sector muy importante de nuestra sociedad de una situación totalmente injusta. Cabe recordar que la gestión anterior, esta que produjo daño económico y estructural a la Argentina, sí bajó los impuestos, pero le bajó los impuestos a los sectores de mayor concentración económica de la Argentina, como bien decía hace rato el senador Montenegro y los especificaba uno a uno. No voy a repetirlos, los tenía marcados para hacerlo, pero no vale la pena. Bajó los impuestos a los sectores concentrados del poder y favoreció a la usura financiera de nuestro país, estrangulando a la pequeña y la mediana empresa, destruyendo la generación de empleo. Y como decía Montenegro, haciendo perder el empleo a miles y miles de argentinos. Y fíjense, al revés de todo esto, este gobierno nacional y popular, presidido por Alberto y secundado por Cristina. Estamos en 11 minutos 30, senador.